Muy buenas noches, estamos en Nivel 5, le doy las gracias por acompañarnos, Televisoras Grupo Pacífico, en esta transmisión de Nivel 5, el tercer programa ya. Patricia Figueroa, buenas noches. Hola Andrés, amigos del auditorio y colegas, doctor, ¿cómo están? Víctor Torres, buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Gusto saludarte, saludos al auditorio. Jorge Aragón, buenas noches. Igual, Andrés. Y nuestro invitado el día de hoy, Juan de Dios Trujillo, experto en desarrollo regional y bueno, de estos temas, por supuesto, una de las personas que más sabe. Juan de Dios, buenos días. Buenas noches. Es que comentábamos al inicio del programa que está repitiendo los la sábados repetición de los sábados, que por supuesto usted nos hace el favor de sintonizarnos todos los sábados a las 2:30 en Televisoras Grupo Pacífico. Pues bueno, esa repetición, ya discutíamos desde el corte comercial si hablábamos también sin decir buenas noches o buenos días, solamente decíamos buenas. Juan Dios Trujillo, buenas noches. Pues encantado de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Sí, el primer tema que hemos decidido el día de hoy es el huevo más allá del huevo, la seguridad alimentaria, y viene el tema, por supuesto, con esta decisión que ha tomado el gobierno del estado de intervenir en el huevo, comprando una cantidad importante y distribuyéndola a través de dos cadenas de supermercados, las dos cadenas de supermercados del estado de Sinaloa, y por supuesto la decisión esta, según ha dicho el gobierno estatal, es para mantener el precio. Es un precio preferente que se ha otorgado en esas dos cadenas comerciales, alrededor de entre 10 y 15 pesos más barato que en el resto de las ofertas que pudiera tener en cualquier otro supermercado, cualquier tienda de abarrotes. La importancia, por supuesto, la ha resaltado el gobernador Mario López Valdés, pero desde mi punto de vista, ya para empezar, yo diría, bueno, siempre creo que la intervención del Estado en estos asuntos no es la más adecuada. Particularmente en este asunto me suena una medida más populista que otra cosa. Creo que no va a resolver, por supuesto, el problema, y ellos lo saben también, estos días en los cuales se ha distribuido el huevo, porque hoy precisamente lunes concluye este programa que ha decidido emprender el gobierno estatal, y creo que puede intervenir el Estado de otras maneras, el Estado en general, no solo el gobierno estatal, sino también el federal, pero me parece que no es la forma más adecuada, al menos eso es lo que yo pienso. La importación de huevo que ha anunciado el gobierno federal estará dándose en los próximos días y con ello piensan que se reduzca un poco el precio. Sin embargo, los especialistas señalan que será hasta el 2013 cuando pudiera empezar a estabilizarse, si es que se estabiliza. Juan de Dios. Bueno, hay que entender algo, ¿no? Un gobierno evidentemente tiene que atender la preocupación popular y en ese sentido pues tiene que tomar medidas, ¿no? Y desde luego no son verdaderas soluciones, eso hay que entenderlo, ¿no? Finalmente, si uno quiere algo de los políticos es que tengan alguna capacidad de respuesta. Sin embargo, la solución en realidad se puede encontrar a través de mecanismos de mercado. Lo que yo veo es que en el caso del huevo, una forma de hacerlo es facilitar las importaciones. Digamos, es cierto que el precio está recibiendo una presión al alza por una circunstancia especial en México, pero no está afectando a otros lados. Las importaciones pueden hacer que baje ese precio. ¿Cuál es el problema en el caso del huevo? El gran problema en el caso del huevo es que por el lado de la oferta está muy concentrado. Y digamos, los grupos que están alrededor del huevo, como empresas, son muy influyentes en términos de las decisiones que se toman con relación a las importaciones. Y de alguna manera, pues eso impide que el precio internacional se transmita hacia el mercado interno de manera clara. En una circunstancia de este tipo, en realidad si ya tenemos un desequilibrio en el mercado por falta de oferta, esa falta de oferta se puede compensar mediante importaciones. Yo creo que es el mecanismo. Doctor, no se hizo con oportunidad, ahí la Secretaría de Economía se tardó y dio motivos precisamente para esta crisis que se vivió con la cuestión del precio, ¿no? Yo coincido totalmente con usted, no es una solución intervenir por parte del gobierno. Además va a ser por unos días. ¿Cuánto tiempo, cuánto presupuesto tienen para ofrecer? Claro, eso no lo pueden sostener indefinidamente, ¿no? Solamente puede operar en un periodo muy corto, ¿no? Pero la otra sí se queda como efecto. Exacto. El problema es que hay cierto tipo de mercados donde yo diría que simplemente facilitar las importaciones no resuelve el problema.
Si yo tuviera una estructura de productores muy pequeños, entonces diría que habría que proteger al productor doméstico y en ese sentido propondría otra forma de intervención. Pero en este caso, en el caso del huevo, en realidad la oferta es de grandes empresas. Entonces no tiene mucho sentido para ese conjunto de empresas reservarles el mercado. Creo que el consumidor puede tener el precio externo, lo puede tener internamente. Y además el comportamiento, bueno, lo que yo revisaba es el comportamiento de los últimos 10 o 15 años es que la importación de huevo es prácticamente nula, no llega ni al 1% del consumo nacional, 0.6, una cosa así. Y por supuesto indica lo que tú comentabas hace un momento, el alto proteccionismo que tienen los productores por ser muy fuertes. Incluso una de esas empresas está por comprar una cadena importante de avícola en los Estados Unidos precisamente y anda ahí en un litigio. Porque aquí finalmente todo está relacionado. Pero en fíjate cuestiones que económicas. Hablando de la relación precisamente del gobierno, claro que el gobierno saca ventaja de una situación donde hay pocos oferentes del huevo, que es un problema que México tiene en mercados que no son ni mucho perfectos, son mercados con grandes vendedores de huevos. Si hablamos de la harina o del trigo, del maíz, también son muy pocos y son muy poderosos y controlan los precios de una manera a veces hasta perversa. Pero ¿hasta qué punto, y es la pregunta que nos tendríamos que hacer, los gobiernos pueden intervenir? Andrés, Víctor, Jorge, doctor, porque un caso que a mí me llamó mucho la atención es Egipto. Egipto hasta antes del 2010 ofrecía un pan muy subsidiado, un pan barato. En el caso de la población mundial, más de la mitad del sueldo que se gana, en lo poquito que se ganan se lo gastan en comer, más de la mitad. En México sucede lo mismo. Pero además, cuando el gobierno de Egipto dejó de subsidiar el pan, hubo problemas sociales graves. Es decir, ¿hasta qué momento o no sabe el gobierno actuar en estas cosas? Hay incluso quien relaciona la primavera árabe con la crisis de trigo de Rusia, es decir, ¿cómo podría estar relacionado? Relacionadas, ¿no? Lo que pasa es que los gobiernos deben de intervenir. Intervienen en cuestiones de alimentos, pero ¿hasta dónde o con qué inteligencia? Diría el premio Nobel, cuando el mercado no se regula, la mano del Estado debe intervenir. Pero bueno, el gobierno aquí como que fue una ocurrencia de... Se le pregunta en un jueves. El DF creo que fue el primero. Y con una semana de anticipación. Y luego le siguió Guanajuato, creo que también otros estados. Y aquí como que le dieron muchas vueltas al asunto hasta que surgió. Todavía había la intención de extender el programa, ¿no? De apoyo. Eso quedaba todavía para definirse hoy. Vamos a ver qué es lo que decide el gobierno local. Pero aquí, doctor, la duda es, ¿están los gobiernos preparados para intervenir? ¿Pueden hacerlo inteligentemente, más allá del populismo o de los votos que eventualmente para un gobierno esto pueda generar? Bueno, yo lo que les diría es que nosotros tenemos que ser prácticos en términos de que cuando un mercado no está funcionando bien, el gobierno debe intervenir. Claro. Aquí el gran problema es que de alguna manera cuando nosotros nos hemos casado mucho con la idea de que el gobierno no debe intervenir. Así es. Y entonces si no debe intervenir, pues entonces dejamos al mercado y no desarrollamos los mecanismos para que las intervenciones sean eficientes. Es un problema de construcción de infraestructura. El gobierno puede hacer las cosas bien o puede hacer las cosas mal, depende de su expertise, de su conocimiento, de otras situaciones y de la experiencia que haya acumulado. Si nosotros dejamos al mercado, pues entonces lo que va a ocurrir es que el dejar al mercado es que el precio del huevo se tiene que ir arriba, ¿no? No, dejar al mercado implica, yo estoy en contra de la intervención del gobierno porque eso no resuelve nada. Dejar al mercado implica la intervención a partir de generar las facilidades para que se den las importaciones y que el mercado se estabilice. Claro, mientras haya demanda no va a bajar el precio, doctor. Esa es una forma de intervención, usar las importaciones para regular el precio. Ahí en ese terreno yo estoy de acuerdo, pero intervenir para bajar el precio, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántos millones o miles de millones de pesos necesita un gobierno para mantener un precio ficticio que el mercado no está dando? Si tenemos 11 millones de aves que fueron sacrificadas, baja la producción de huevo, evidentemente se aumenta el precio. Lo que no hizo el gobierno fue abrir las fronteras para que se importara el huevo y se estabilizara el precio lo más rápido posible. Ahí falló la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. El Gobierno Federal, exactamente. Bueno, ante esa, y sabemos por qué falla el Gobierno Federal en el asunto del huevo, por el mismo motivo que falla en las telecomunicaciones, por el mismo motivo que falla en las finanzas con los bancos, etcétera, 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 porque está plegado a los intereses
de los grandes grupos Se corporativos. supone que vivimos en un libre mercado. Dijiste Y que se supone, por supuesto, Pero, porque sí, es que solamente aquí se trata de que el consumidor resulte beneficiado. El gobierno no actuó para beneficiar al consumidor. El gobierno protegió intereses. Como Primero tú los lo productores y mencionabas, tú lo después decías hace un momento. las cadenas comerciales. Con toda oportunidad, el gobierno protegió intereses de empresas privadas y luego ese espacio fue aprovechado, digamos, por otros agentes del mercado que están ahí, ¿no? Finalmente, porque la Profeco sale con una también actitud muy populista, muy justiciera, de que vamos a sancionar a los comerciantes que estén vendiendo caro? No, si no es la solución. La solución la tuvieron en sus manos y no lo aplicaron, que fue abrir las importaciones. Habría que ver cuántos millones se va a invertir en el Programa Nacional del Rescate de Empresas Avícolas. Si ustedes entran a la página de la UNA, la Unión Nacional Avícola, ya hay ahí un anuncio de un programa que va a llevarse millones. ¿A quién va a beneficiar? ¿Quiénes son los grandes empresarios, las grandes granjas? Que también es la parte de la regulación. Quizás la intervención del gobierno no sea mala en general en los aspectos de control de algo tan importante como son los alimentos. Lo que sí es el problema de estos oligopolios que existen en México, de que son 2 o 3 grandes empresas las que controlan mercados tan sensibles como los alimentos. Y bueno, ¿qué tanto se le puede inyectar ahora a propósito de esta crisis a la industria avícola? ¿Y quiénes van a ser los ganones, no? Vamos a ir a una pausa y vamos a rezar con este tema. Más allá del huevo, la seguridad alimentaria. Pausa, estamos en nivel 5. Estamos de regreso en nivel 5, estamos hablando más allá del huevo de la seguridad alimentaria. Le quité la palabra a Juan de Dios Trujillo. Bueno, lo que yo quería comentar es lo siguiente, ¿no? Miren, los mercados, vamos a suponer que no hubiera intervención del gobierno, los mercados los dejamos en libertad, pero el gran problema es que los mercados en realidad no todo es competencia perfecta, sino hay poder de mercado en muchos productos, como es el caso del huevo. Cuando hablamos de pocas empresas, en realidad estamos hablando de empresas que tienen capacidad de determinar precios. En ese sentido, cuando una empresa puede elevar mucho el precio, el consumidor va a protestar y va a exigir la intervención pública. El problema aquí es el tipo de intervención. Para que una intervención pública sea eficiente, debe tener el Estado haber desarrollado las habilidades y tener el cuerpo legal para hacerlo. Y en ese sentido, digamos, un gran problema que tiene el país es de que las intervenciones públicas son sobre la base de que se presenta un problema y a ver qué se hace y normalmente entra fuera de tiempo. Entonces lo que debe ocurrir es que realmente tenga la capacidad del Estado de hacer intervenciones eficientes. Pero entonces, y en ese doctor, sentido debe pensar cómo hace que el mercado funcione mejor. ¿Cómo evitar entonces que estas medidas se conviertan en medidas populistas, que es lo que se ve, ¿no? Y a veces muy marcadas en ese destiempo. No, es que tienen que ser populistas, si no, ¿de qué se trata? Pero una medida no, populista que sirve es ¿sabes como... qué? Muérete de hambre porque si yo te doy huevo barato, pues luego vas a votar por mí. Todo acto de gobierno bien hecho se traduce en aceptación y en votos. Es parte del trabajo del gobierno. ¿Y tú crees que se hizo bien entonces? Yo creo, lo que pasa es que... En tiempo y en forma. No, a ese nivel de detalle no. Lo que sí sé yo es que los gobiernos estatales intervinieron más rápido y dentro de la esfera de su competencia que el gobierno federal. Porque igual los gobiernos estatales pudieron haber dicho, qué caro está el huevo, ¿verdad? No, pues qué mala onda, fíjate. Y la federación que no importa, ¿verdad? Híjole, te vas a morir de hambre. ¿No? Vieron que la federación si haces una encuesta en este momento con los sinaloenses y les preguntas qué opinan de este programa de intervención del gobierno del Estado,
que no tengo ni idea cuánto le va a costar, no sé si dieron el dato. Me Andrés. parece 2 millones de pesos. Ojalá, mira. Casi 2 millones de 2 pesos. millones de pesos. Perfecto, que Una lo gasten semana. en huevos y no en aviones, En papi. una Bueno, semana. eso sí. Bueno, ese es otro asunto. En una semana, bueno, ¿cuánto tiempo más y cuánto dinero se requiere para una intervención de esa naturaleza? Yo estoy de acuerdo. Todo lo que hace un gobierno por el interés general es populismo. Pero Así es. nada más que es esa forma de señalar que todo populismo es malo, yo estoy de acuerdo contigo, no lo es. En este caso tampoco es la solución. Yo creo que la intervención debió darse en el nivel federal, no lo hicieron a tiempo, abrir las fronteras al huevo, realizar las importaciones para generar la oferta y estabilizar el precio. No hay otra manera. Yo le preguntaría Así al es. doctor cuáles serían las características entonces que nos llevarían a pensar que un gobierno está correspondiendo o respondiendo en forma ante una crisis de cualquier producto alimentario de primer nivel. Esa sería la pregunta que yo le haría. Bueno, yo ahí tengo una idea muy clara de que, miren, gobierno que no sirve a su sociedad simplemente no puede funcionar como gobierno. Claro. Y esto, de alguna manera, los medios, y ustedes son parte de los medios, transmiten el mensaje a los gobiernos y a los políticos de que deben dar un cierto tipo de respuesta a una preocupación social. Si un gobierno se vuelve insensible a la preocupación popular, en realidad es inviable como gobierno. Y yo creo que los gobiernos y los políticos deben aspirar a mantener su continuidad dentro de la esfera pública. Es decir, en buena medida los gobiernos nos están costando y tiene que ver con el hecho de que den respuesta a preocupaciones sociales. Por ese lado yo no veo el mayor problema. A veces eso, desde luego hemos tenido un periodo largo en donde cualquier medida que tienda a satisfacer intereses comunes de la gente se identifica como populista, pero esa puede ser una lectura equivocada, porque entonces nosotros tenemos que pensar cuándo una medida es populista y cuándo no, y si realmente una respuesta a la población no la hacemos porque va a ser etiquetada de populista. No, yo creo que por ahí no es el problema. El problema es que un gobierno tiene que responder a los requerimientos de los consumidores, tiene que responder a las exigencias de la sociedad, pero lo tiene que hacer de manera inteligente, lo tiene que hacer de manera racional. Me parece bien, y tiene que pensar en presupuesto, cómo por gasta ejemplo, el dinero y la efectividad de él. Los gobernadores, ¿por qué no llevaron ese tema a la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la CONAGO, y a partir de esa tribuna plantearle al gobierno federal algo más enérgico? Eso creo que hubiera sido una medida oportuna, con la fuerza de los gobernadores, que lo han hecho ya para otros asuntos. Esto no lo trataron. Marcelo Ebrard, que ha estado ahí encabezando a la CONAGO, prefirió hacer algo en el Distrito Federal y no se llevó a nivel nacional. Y cada uno de los gobernadores hizo lo que pudo. Yo no creo, insisto, en que sea la solución intervenir en los precios para bajarlos. Seguimos igual, ¿no? Yo creo que Maloba acierta en el sentido de distribuir los huevos a través de las cadenas de supermercados. Eso me parece bien, porque la primera anuncio que habían hecho era que en los ayuntamientos se iba a estar vendiendo el huevo, cosa que ya se imaginarán las aglomeraciones que iban a llegar ahí en los ayuntamientos. En esa parte me parece que acierta. Acierta también en el anuncio que dice que van a hacer alguna serie de programas en los cuales haya aves de traspatio en algunas familias. Pero lo que temo es que solamente se quede en un anuncio, porque entonces sí podría convertirse en una política pública y una intervención del gobierno. No solo en este anuncio de estar vendiendo el huevo a precio preferente, alguien está manejando los términos de subsidio, creo que no es el término adecuado, sino es un precio preferente que han logrado a través del acuerdo con las empresas. Que por cierto, esa parte me parece por también el tamaño del huevo, ¿no? Sí, es el que el huevo está muy chico. Sacaron huevo muy pequeño, por cierto. Sí, seguramente pues las empresas estas no iban a dar el mejor huevo para estarlo vendiendo al precio preferente. Pero bueno, se supone que la cartera pesa entre 1.800 y 1.900 kilogramos. No es cierto. Lo que yo digo es por qué el Estado no integra una política pública, no solo en el huevo, sino
hacia el tema que realmente importa, que es la seguridad alimentaria. Es decir, ahorita es el huevo, después es el maíz, no sé, luego va a ser el café, etcétera, ¿no? Entonces no puede estar el Estado con medidas solamente reactivas. En el 2008 fue el control del precio de la tortilla, ¿no? O la tortilla, 2008 claro. fue el problema de la tortilla que se encareció. Ese ya es otro tema. Exacto. O sea, una cosa Más bien es que es el tema el que lo que quisiera pasa es que es lo el del tema de huevo seguridad es como lo alimentaria. de las heladas, es una contingencia. Sí, claro. es Eso una- no lo puedes prever, son cosas que pasan. Es un virus ahí, ¿no? Que le salió a las gallinas y hay que sacrificarlas. 11 millones de gallinas. Pues, creo que va a llegar a 20, ¿no? A 20 millones el número Casi de, el 8%, de ¿no? de la animales existencia sacrificados. total. Más del 8%. sí. Igual le ha pasado, o sea, por ejemplo, en China cada rato les pasa lo mismo. Y Bueno, hay cada que rato decir tienen el también mismo que sí, problema. la intervención de las autoridades contuvo el problema, ¿no? En Jalisco, porque si no, imagínense No, pues todo ya, el país, ¿no? digo, ya si no hacen eso, entonces Ya ¿para de qué plano, están ¿no? ahí de plano, ¿no? Sí, ya sería mucho lo que te diré. Pero eso es una contingencia, como lo de las heladas, pues. ¿Cómo te preparas para una helada? O sea, no, Claro. pues no puedes. Pero Son cosas ahora- que pasan y si pasan, pues persínate y a ver cómo lo resuelves, ¿no? El Ahora, tema sí. se antoja mucho para muchos opinadores en todo el mundo. De hecho, comentaba con el doctor de una persona que preveía una crisis para el 2013, así como una crisis de tipo bíblico. Pero además, aquí, ¿qué tanto los economistas y los políticos y todos nosotros estamos preparados para lo que viene en cuestión de biocombustibles, que es una discusión a nivel mundial y a nivel nacional que se ha dado tremenda? También el tema del cambio climático, que es una realidad que está afectando. ¿Y qué tanto estamos preparados para eso, doctor? ¿O qué tanto los economistas están preparados para analizar lo que viene? Porque quizás no sea algo tan grave y quizás sí lo sea, no lo sabemos.